Sin embargo, el audio me parece importante. Si alguno de ustedes tiene preguntas, sería chévere, mejor que me colaboraran un poco en relación a que si tienen música aprendida o algún Hagamos silencio. sí, y que hagamos silencio porque pues si yo sigo hablando y ustedes de pronto quieren preguntar, no los veo. Yo ahorita tengo simplemente la pantalla de 3 de mayo, ¿vale? Bueno, profe. Listo. Bueno, la idea es, en relación a cómo me muevo, entonces, por ejemplo, yo tengo en el eje X, tengo 0, en el eje Y, por ejemplo, 0, y en el eje Z, 0. ¿Qué pasa? Mi circunferencia va a quedar totalmente centrada en el área de trabajo. Entonces, si ustedes mueven el plano de dibujo, pueden observar cómo sea la figura diferente, puede ser una caja. Aquí estoy escuchando algo muy Profe, fuerte. una pregunta. Señor, Pero ahí queda, la figura queda centrada, pero digamos, si usted mueve la grilla, ¿aparece la mitad hacia abajo y la mitad hacia arriba o queda sobre la malla, sobre la sí, retícula? sí, miren que la grilla queda en la mitad, ¿sí? Siendo esfera, la grilla queda en la mitad. Si era el cuadrado, por ejemplo, si era la caja, y yo la muevo, por ejemplo, y movamos la caja, entonces yo le doy mover, dependerá es de la figura que yo tenga, ¿sí? O sea, por Ya. ejemplo, allí la caja es la base, la que se encuentra en el 000, ¿sí? La esfera es el centro de la esfera que me la va a ubicar en el 000, ¿sí? O sea, dependerá del objeto que yo tenga y ahí sí toca estar muy pendientes del punto, el punto de base de movimiento de cada elemento que yo tenga, ¿sí? Entonces, muchas veces, por ejemplo, cuando ya nosotros, dígase usted, vamos a renderizar y de pronto esto se nos queda abajo o arriba de la grilla, muy posiblemente nos vayan a salir cortados algunos elementos. Entonces es por eso que debemos ser un poco cuidadosos en relación a mirar cómo estamos en disposición del plano del dibujo. Entonces, Eso se le puede editar a la esfera para que el punto quede abajo, ¿no? Y ubique de lo de acuerdo, abajo en la grilla. de acuerdo. O sea, en este momento el punto de la esfera está totalmente en el centro, ¿sí? El punto de la caja está en la base de la caja, ¿sí? Entonces, ese es una situación que toca, digamos, configurarle a cada objeto para que nos dé exactamente el punto donde nosotros queramos. ¿Sí? Bueno, en este momento no vamos a entrar a realizar esa configuración, no vamos a configurar este centro de estos objetos, simplemente era para decirles cómo se hace el desplazamiento de un objeto dentro de nuestra área de dibujo con coordenadas. Entonces, allí ustedes se podrán dar cuenta que cambian en positivo o negativo dependiendo de dónde yo me encuentro. Por ejemplo, yo estoy desplazando la esfera y entonces abajo, en la parte bajo. ¿Por qué me llamó? Usted fue el que inició todo. Bueno. Silencio. Bueno. Silencio, muchachos. En la parte baja, Ese yo. Por favor, compañeros, colaboren, hagan silencio. Silencio sus audios y quien necesite hablar, lo prende. Sí, eso sí es una buena opción. Les agradezco. Bueno, entonces, si ustedes observan, cuando yo me desplazo con el objeto,
Porque eso le pinta, así están hablando con otras personas que pinta, ay, no. Apaguen Muchachos, eso. Bueno, Ese que está hablando esa. vamos a ver si podemos silenciar a Wilmer. Ya. Listo. Deben decirles a todos. Entonces, vamos a mirar. Bueno, entonces, si yo muevo la esfera, o muevo la caja, miren ustedes cómo inmediatamente cambian las coordenadas en X, en Y y en Z, ¿sí? De mis objetos. Dependiendo de lo que yo esté moviendo, estas coordenadas en la parte baja van a cambiar. Y como les digo, van a ser positivas o negativas de acuerdo al movimiento que yo haga. Por ejemplo, en este momento, díganse ustedes, yo tengo un menos 34.28 en Y, en la coordenada Y, porque me moví en este sentido. Si yo muevo más arriba de la mitad, observen que el Y ya es positivo, ¿sí? Lo mismo pasa con el X, entonces hacia el lado derecho aumenta, hacia el lado izquierdo van a ser coordenadas negativas, hacia el lado derecho coordenadas positivas. Y lo mismo pasa con el X, hacia la parte hacia arriba van a ser coordenadas positivas, y si yo bajo hacia el plano, van a ser coordenadas negativas, debajo del plano de dibujo, ¿sí? Entonces, esta es una forma también de mover mis objetos dentro de mi área de dibujo. En este momento dejémoslo en ceros, 0 en X, 0 en Y, 0 en Z. La caja, bueno, y borremos un momento este link. Aprovechando que estamos acá y que se ve un poco mejor y que en clases es un poco complicado el tema de explicar estos comandos. Por ejemplo, yo tengo aquí unos comandos para observar mi objeto, ¿sí? Aquí yo puedo irle cambiando mi configuración a mi objeto, o sea, lo puedo ver, por ejemplo, como si fuera alámbrico, eso es como si yo aplicara el F3, ¿sí? Aquí aplico el color completo. Aquí como si fuera un bloque, pero con líneas, ¿sí? Aquí como si fuera un bloque completo de madera, podría ser, sí, un elemento así. Pero ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, normalmente, ¿qué es lo que observo en estos objetos y qué es lo que nos va a servir para trabajar, para seguir trabajando? Que el objeto esté por defecto, pero también que yo pueda ver las caras del objeto, que esté este face, que me muestra las caras del objeto. ¿Con qué fin? Con el fin de observar la cantidad de segmentos que tiene mi objeto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero modificar mi cajita, la cantidad de segmentos va a estar aquí en la parte baja, como el ancho, el alto, vamos a tener la posibilidad de tener, por ejemplo, 3 segmentos de ancho, 3 de alto y 3 de fondo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Miren que yo ya voy a tener una cuadrícula de mi objeto y las voy a mirar. ¿Esto con qué fin? Con el fin de, ustedes se acuerdan que en la anterior clase habíamos visto que a los objetos los podemos modificar por dos formas. Los objetos los podemos modificar por los parámetros normales que tienen, por los parámetros normales, o convirtiendo nuestro objeto en este ya es un tema nuevo, que lo voy a editar convirtiéndolo en
una editable polilínea, ¿sí? ¿Qué pasa? Ustedes pueden observar cómo en la parte derecha se me abren muchas más posibilidades de edición de mi objeto. Pero ¿qué pasa? Profe, Señor, ahí con esa parte fue que pude cortar yo, perforar los objetos para de lograr la figura. acuerdo, perfecto. Sin embargo, usted ahí ya perdió, digamos, la configuración de su objeto inicial, ¿no es cierto? Y ya no se lo podía volver a editar lo que es alto, ancho. De acuerdo. Esa es la situación. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué podemos hacer? Nosotros podemos modificar por vértices, podemos modificar por bordes, que son este eje, son bordes. Estos son bordes, pero cuando la figura no es ortogonal, podemos editar por polígonos y podemos editar por elementos. Por elementos. Entonces, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Cuando yo aplico aquí por vértice, mi figura tiene un montón de punticos de los vértices de mi cuadrícula, ¿sí? Entonces yo estos vértices los voy a poder modificar, ¿sí? Voy a poder modificar también por bordes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me acerco y le pico el objeto, estos son los bordes que yo voy a poder modificar. Cualquier borde que yo quiera, puedo modificarlo, ¿sí? Por polígono. Entonces, por ejemplo, me acerco a una cara completa y tengo ese polígono. Puedo modificarlo. O puedo modificar todo el objeto, ¿sí? Entonces, aquí me aparecen, cada vez que yo aplico estos elementos de modificación, me aparecen un resto de modificadores o de ediciones que yo puedo hacer de acuerdo a lo que yo esté modificando. Ya, por ejemplo, si yo tengo estos puntos, yo puedo, por ejemplo, puedo remover, ¿sí? Puedo remover estos puntos simplemente diciéndole remover y seleccionando, por ejemplo, este punto. Puedo remover este, por ejemplo. Este punto le digo remover. Lo puedo quitar y miren que el objeto se retiró. Acá me pasó es que yo tenía otra selección anterior. Bueno, remover es simplemente quitar estos puntos de estos objetos y me queda otro tipo de configuración de mi objeto, ¿sí? Entonces, otra cosa que yo puedo hacer, por ejemplo, aplico, lo selecciono y le doy borrar, ¿sí? Entonces me va a borrar la cantidad de puntos que yo tenga en la selección, ¿sí? Lo selecciono y le doy delete y me borra elementos. Me borra también, puede borrarme caras, ¿sí? Me está borrando, por ejemplo, estos elementos. Si yo no los necesito, los puedo borrar, ¿sí? Y obviamente que yo no puedo volver a la configuración inicial de mi objeto. Esa es como la diferencia entre manejar los parámetros y las ediciones de mi objeto como edit poly. ¿Vale? ¿Aló? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Me escuchan? Sí, Sí, profe. profe. Sí, ¿Sí? profe. Vale, perfecto. Bueno, Profe. listo. Profe, o Señor. sea, a ver, o sea, pues, o sea, todo lo que hizo desde el inicio, o sea, primero fue la tabla bueno, de actividad, ¿no? Después escogió ¿qué es que dice? Modifier list y abajo también hay
una también para escoger, entonces tú escoges bueno, editar el Editable polígono y polilíneo. ahí están las ediciones, ¿no? Entonces, la parte de los cositos rojos, entonces en cada uno se le hace selección, digamos, en los puntos, usted, digamos, selecciona ese y le pone a la figura y pues le aparece así, más o menos así es que le hizo. ¿Sí? Bueno, entonces, miren que, por ¿Cómo hizo ejemplo, eso, profe? bueno, este es simplemente un movimiento. Por ejemplo, yo selecciono un punto, ¿sí? Un vértice, selecciono un vértice. Voy a mover ese vértice, le doy mover, ¿sí? Y jalo. Clic sostenido Ay, y jalo. estira la figura. Qué chévere. Exacto. Entonces, esa es como la forma de ir editando mi polígono. Pues ya está en este momento perdido todas las configuración inicial, ¿sí? Entonces, para volver al polígono inicial, pues, o sea, tendría que volver a dibujar otro elemento, porque ya este, por ejemplo, ya se me convirtió en otro elemento. Bueno. Profe, y una cosa, ¿y las caras que eliminó las puede volver a poner? No. Ahí ya nos toca crear caras, nos toca crear puntos, aquí crear puntos, creo que por aquí podemos crear puntos y unir por puntos. Entonces ahí podemos hacer caras Profe, una mediante puntos. pregunta. Señor. Profe, y nosotros, o sea, mire, ahí en la imagen se observa que se eliminó ciertas caras, ¿no? Y como dice mi compañero, para volver a crear las caras, o sea, ¿hay alguna opción para volver a extruir las caras? Si le das atrás. O sea, para volverlas a dibujar ahí y, o sea, extruirlas al volumen que está ahí. Nos tocaría crear vértices, ¿no? O estos puntos, por ejemplo, crear unos puntos y generar como una superficie de esos puntos para crear una carita, ¿sí? Un elemento, un borde o un polígono, ¿sí? Pero entonces, en este momento, digamos, lo que yo quiero que ustedes entiendan es la diferencia. Sí vamos a hacer el ejercicio de hacer esas caras, de crear esas caras, porque sí lo vamos a necesitar, pero entonces, por el momento lo que yo quiero es que ustedes entiendan la diferencia entre modificar un elemento por sus parámetros normales o por ya convirtiendo mi elemento en un editable polígono, ¿vale? Listo, profe. Esa es la diferencia de las dos. Bueno, entonces, por el momento, yo creo que por ahorita podemos dejar el tema allí para que no se nos alargue mucho y que podamos de pronto hacer un ejercicio que ustedes puedan, los que tienen el 3D Max, que puedan un poquito cacharrearle al tema. Creo que sería hasta ahí que podemos dejar la clase por ahorita, para poder continuar en la próxima ya haciendo otras modificaciones y otros elementos, ¿vale? Listo, profe. Bye. Que esté bien. Listo. Entonces, Profe, señor, usted ahorita nos puede indicar la inquietud, pues, que hace un momento le decía, de cómo volver a tener, o sea, el volumen que se ha borrado para volverlo a crear con los puntos que usted decía. lo que podemos hacer es crear la superficie, crear una superficie. Aquí, por ejemplo, en editar geometría, aquí tú miras que dice crear, ¿cierto? Hacer una superficie e irla modificando hasta que encaje de nuevo, sería, De ¿no? acuerdo, de acuerdo. Podemos, a O ver, se mirar, puede unir los vértices y listo, y exacto, se crea y como una cara. se crea una cara, eso es lo que podemos hacer, eso es lo que se podría hacer.
crear la carita o crear la superficie para que aquí, por ejemplo, Puede nos hacerlo, den, profe, a como ver, para ver. ajá, vamos a ver cómo podemos crear esa superficie, por ejemplo. Tiene que esta. Allí, por ejemplo, ya se creó otra superficie. Automáticamente se crea en la superficie. Automáticamente, solo es darle clic en el punto inicial. Obviamente que usted tiene que tener aquí en esta parte creada la superficie, entonces va es por los puntitos. Y si uno quiere una línea, profe, ya no sea un plano, sino una línea. Una línea, puede ser un vértice. Voy a crearlo. Aquí, un vértice. Entonces usted quiere crear este vértice de aquí hasta aquí. Aquí me estoy moviendo aquí el vértice. Y le decimos crear. Y aquí ya está. Me está agarrando el vértice. No, la línea no me la está agarrando. Agarra está tomando es el polígono como la zona, como el área. Pero línea Pero como sí se tal, puede, solo que no agarran en este momento. no la está tomando. No la está tomando. No, me está agarrando es por vértice, pero no me está agarrando por borde. No me creas, no me está creando el borde. Listo, profe. Ujú. Sí, pero la idea es que de punto a punto yo pueda crear. O pues la otra sí sería irnos por línea y crear el objeto. Sí, crear el objeto Claro. que necesitemos, ¿no? Esa ya sería la otra opción. Crear el objeto y se le da de pronto un extrude. Entonces ahí se le da el grosor. Pero en este momento, pues digamos, solo se puede crear es como áreas. Solo me está dejando crear áreas. ¿Ves? ¿Ustedes sí tienen instalado el 3D Max? No, profe. ¿No? No, profe. Yo sí, Eh, pero marcha un poco lento. ¿Sí? ¿Lo pudieron bajar ¿Ese del solo sirve Autodesk? 30 días? Sí, pues ese solo nos sirve 30 días y toca volverlo a descargar, o sea, por Parceros, cada pero 30. en internet se encuentran muchos seriales, muchos cracks En para el- poderlo no, craquear. y en la aplicación, en la misma aplicación de Autodesk, en Crack. internet hay una versión de 2 años para estudiantes. Sí, Esa es la versión eso que toca bajar, la de 2 años. O si no, tocaría Yo tengo la cada 30 otra. días. No entiendo nada. en internet se puede hallar muchas cosas para que le salga gratis Sí, y Ah, no, mentiras, es permanente. de 10 años la versión. ¿Sí ve? sí. Sí, hay unas versiones que tienen más tiempo de poderlas Hasta que instalar. salgamos de primer semestre. Pues yo creo que sí, si nos 10 años en primero. No, no, la verdad es que sí es posible hacer ese tipo o sea, de descarga del programa. Si de pronto los compañeros o entre ustedes en el chat se pueden ayudar un poquito con el tema, pues sería ideal, ¿no? Que ya las personas que han bajado este programa por más tiempo, pues les colaboren a los otros compañeros para la versión de estudiantes, ¿vale? Vale, profe. Eso. Entonces, por el momento, podemos dejar allí, ¿les parece? Y pues yo les voy a compartir un tutorial que es con el que nos hemos venido orientando. Profe, Señor, de pronto,
Usted dice que está grabando la clase, ¿cierto? De pronto usted Sí, no nos puede señor. regalar este video como cuando usted está explicando. De Sí, pronto señor. desde su Sí. pantalla no se mira tan lagueado. Sí, señor. Sí, claro. Sí, Sí, profe, sería sí, bueno. sí, claro, claro. Está, Ahí molando, ¿cierto? todas las clases tenemos que grabarlas y la idea es subirlas como evidencia también de estas clases al Classroom. Entonces ahí les va a aparecer. ¿Vale? Todas las clases van a tener su grabación y todas las clases las puede volver a mirar. ¿Vale? Bueno, Listo. A ver, espérenme chicos que no los veo. Listo. ya Entonces, llamó lista, ¿no? señor, Ya llamó lista, ¿no, profe? ya llamamos lista, pues ya se fueron también algunos compañeros. Entonces, con esto terminamos. Les agradezco, señores. John Álvarez, de pronto está en la lista. Chao, profe, gracias. Chao. John Chao, Álvarez. Gracias, profe. profe. Hasta luego. Chao, profe, hasta Chao. luego. Que estén muy bien. Profe, Muchas hasta gracias. luego. Hasta luego, tiene la lista? Listo, John Álvarez, ya lo vi. Chao, profe, chao. Hasta la próxima. ¡Chao! Listo, chicos. Profe, Señora. lo que es de que yo, o sea, iba a intentar, entrar a clase, pero o sea, como que fue la anterior vez, y pues estaba como medio lento, ¿no? En internet, y después cuando yo entré, me escribieron por acá que ya llamaron, que habían llamado, ¿qué le digo? Hasta Lista. luego, profe, que esté bien. Tú eres, Entonces, chao. pues, Tú eres Pues este Copanamente. conocer. No te estoy mirando acá. ¿Aló? La última persona. ¿Tú eres Melissa? No. no, Paula. Muñoz. Paula Muñoz. Listo. Y Camilo, ¿no? Jurado. Sí, señor. Es que Camilo también Jurado. aquí anda como medio rarito. Tranquila, no se preocupe. Lo importante es que estemos conectados. Profe, Maylin, dígame. igual los nombres aparecen en la grabación del video, ¿verdad? De acuerdo, sí, señora. Todos aparecen aquí en la grabación del video. Gracias. Listo. Hasta luego, profe. Vale, Chao. buena tarde, que estén muy bien. Chao, chicos. Saludos, profe. Chao. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén muy bien. Un gusto. Saludos desde el Ecuador. Muchas Ay, gracias. ay, ay. ¿Cómo va todo? Nada de en el coronavirus, ¿verdad? Que no vuelva más el Brian que nos contamina. Eso. Si yo voy allá, Verás, me contaminan a digas mí. bien. ¿Ah? Me lo exporta. Profe, a mí sí me colocó asistencias que yo asistí tarde importa. a clase. Sí, claro. ¿Tú eres? Delgada Martínez Geraldine. Menos un Sí. punto. Allá colóquele 0. Vale, listo. Profe, entonces nos Bueno, envía el video al correo, ¿no? les envío el video al correo y en un ¿Cuál momentito. representante lo va a enviar? Sí, al En el representante que es el que le Classroom. envía los correos, los mails. Sí, mejor Ahora sería el como, representante, profe, por WhatsApp, porque ahí como que estamos toca hacer todos. unas maquetas, ¿no? Sí, como Pues, que... Cállate, mijo, no me baje la moral, que voy para eso. pues me gustaría mandarles esta información mejor por el Classroom, que a mí pues tengo que mandarle la evidencia a la universidad, entonces allí va a aparecer. Y si gustan, pues sí, les mando al representante también. No hay Sí, problema. sería bueno, profe. Para que les... Profe, despidámonos que a las 5:20 ya da el coronavirus. ¿Qué tal? Listo. No, mentira, profe, ya estamos hablando. Se cuida, que esté muy Lo bien. mismo, que tengan feliz tarde.
Ya nos Lo vemos. mismo, No. profe. Hasta luego, Chao. profe. Un abrazo, que estén mejor. Chao, profe. Abrazos, no, profe, Del nos Ecuador. contagian. Bueno, profe, muchas gracias. Chao, chicos, que estén muy bien. Chao. Chao, chao. Chao, profe. Que estén muy bien.